Y del Grupo Ciudadanos hemos firmado un pacto anticorrupción que recoge las 6 medidas, las 6 condiciones que abren la puerta ya a la negociación de cara a la investidura del candidato institucional, don Mariano Rajoy, para la presidencia del Gobierno. Quiero resaltar que, bueno, en primer lugar, antes que nada, este documento lo tendrán ustedes esta misma mañana. Nuestro equipo de prensa se lo hará llegar por correo electrónico y verán los exactos términos en que esto ha sido firmado, que son los que ya conocen. Me parece que se trata de un paso muy importante de cara a la regeneración y a la lucha contra la corrupción, que, como todo el mundo sabe, es una cuestión preliminar para nosotros, previa a cualquier otra consideración. Si las reglas del juego no se respetan, si las reglas del juego no son limpias, no se puede construir nada a partir de ahí. Por lo tanto, en ese mismo sentido, en el sentido de, primero, el compromiso con la regeneración, con la lucha contra la corrupción, y a partir de ahí hablamos de contenidos, es exactamente lo que está sucediendo y lo que está pasando a partir de la firma de esta mañana. Ciudadanos tiene desde su origen una vocación, que es la vocación de ser útil, de servir a la sociedad y de no crearle problemas. Sobre todo no crearle problemas. Así que quiero recordar las palabras con las que ayer cerraba su intervención Albert Rivera, porque me gusta empezar con ellas, porque ese es el espíritu que nos mueve, que nos ha movido en estos meses en las distintas posiciones que hemos ido adoptando de acuerdo con el cambio en el entorno y en el panorama político. Nosotros no queremos formar parte del problema, queremos formar parte siempre de la solución. Hemos manejado situaciones complejas, la repetición de elecciones y la situación de colapso ya de casi 2 meses nos habían llevado no solo a los problemas y peligros que todos conocen y que se suelen resumir en cuestiones de orden económico, que son muy graves y que son muy importantes, pero nos estaba llevando también a un deterioro institucional, a una falta de credibilidad institucional que no nos podemos permitir. Y es en ese momento en el que Ciudadanos pone en valor su compromiso. Nuestro compromiso es con los españoles. Nuestro compromiso es con los ciudadanos españoles y, por lo tanto, consideramos, y en ese sentido estamos dando los pasos que damos ahora, que nuestra primera obligación era contribuir con todas nuestras fuerzas, que son nuestros 32 escaños, pero que también son nuestras ideas y nuestra visión y nuestra metodología, contribuir con todas nuestras fuerzas al desbloqueo, para empezar. Y ese desbloqueo debía ser y está siendo inseparable de la regeneración democrática y de la lucha contra la corrupción. Una vez firmado ese compromiso por la regeneración y contra la corrupción, empieza otra etapa, la etapa de la negociación de contenidos. En esta etapa, un grupo de personas negociaremos. Un grupo de personas por ambos partidos negociaremos muchos contenidos relacionados con muchas cuestiones. No digo que vaya a ser exhaustivo, en el sentido de que seamos capaces de incluirlo todo, porque eso sería prometer demasiado, pero sí que tenemos voluntad de conseguir, de alcanzar compromisos que por lo menos, insisto, unirán la voluntad y las fuerzas parlamentarias y el trabajo de los diputados de ambos grupos en
un número importante de ámbitos y de materias. Los equipos negociadores que nos encargaremos de llevar adelante esto, esperando pues en el plazo, porque va a ser un plazo corto, de una semana, llegar a buen puerto y tener firmado otro documento donde se especifiquen esas reformas concretas. Estos dos equipos estarán formados, bueno, el equipo del Grupo Popular, obviamente, se lo comunicará al Grupo Popular. El equipo de Ciudadanos estará formado por José Manuel Villegas, por Manuel Gutiérrez, Toni Roldán, Melisa Rodríguez, Luis Garicano y yo mismo. Hoy, esta misma tarde, empiezan las negociaciones. A las 4 de la tarde de hoy, del mismo día que se firma ese documento, los equipos nos reunimos y empezamos a hablar de materias que tienen que ver con la economía, con el empleo, con la sanidad, con la educación, con las reformas institucionales y también con la regeneración, porque no se va a circunscribir ese capítulo a lo que en este documento de esta mañana se recoge, que ustedes saben muy bien. Vamos a ir más allá. Estas eran las condiciones previas, las condiciones sine qua non. Bueno, creo que siendo plural debería decirse sine quibus non, pero no estoy muy seguro. No tenemos tiempo que perder. Hemos pasado demasiados meses en una situación de interinidad. Muchos meses, casi ya un año, sin legislar y comprometiendo el valor de las instituciones que, atascadas en este embrollo, atascadas en la dificultad de un viejo esquema de partidos políticos, no está sabiendo, y ahora parece que eso puede empezar a cambiar, pero no ha sabido adaptarse a nuevas realidades, a un panorama más pluripartidista. Repito, ojalá a partir de esta tarde empecemos a construir esta nueva situación, reformas desde el consenso, reformas desde el pacto y desde la negociación. Si algo empieza ahora es una cultura del pacto, que no es nueva, que existió en momentos trascendentales de nuestra democracia y que ahora necesariamente regresa. No hay otro modo de enfrentarse a los retos internos que tiene España ni a los retos externos que tenemos como europeos. Y si tienen alguna pregunta, estaré encantado de responder. Buenos días, portavoz. Ha planteado, lo hicieron la semana pasada, que las 6 condiciones hoy firmadas eran sine qua non para comenzar la negociación, pero entendemos que también habrá medidas en la negociación que para ustedes son imprescindibles, son líneas rojas. Me gustaría si nos pudiera avanzar alguna de esas medidas que consideran imprescindibles y preguntarle concretamente si van a plantear medidas que son estrellas de su programa y si la van a plantear en la literalidad en la que ustedes la llevaban en su programa o van a presentar algo parecido al acuerdo que alcanzaron con el PSOE. Me refiero especialmente Diputaciones, Senado y Mercado Laboral. Gracias. Bueno, gracias, Víctor. A mí me parece que no haríamos un favor a nuestro país en este momento si fuéramos demasiado concretos a la hora de, o en este momento procesal, porque sucede que esto no es un pacto de gobierno. Por lo tanto, no tiene por qué ser exhaustivo. Puede ser muy amplio, tocar muchos ámbitos, pero no tiene por qué tocar todos los ámbitos de la cosa pública. No es un pacto de gobierno, sino de investidura. Y, por lo tanto, pues a lo mejor en ciertas cuestiones, que no le voy a decir cuáles son, a nosotros nos parece
pues que la transacción nos sirve hasta un punto X y en otros ámbitos o en otras reformas concretas pensaremos que hay algo casi irrenunciable. No voy a hablar de líneas rojas en este momento. No, porque es que no es la disposición con la que esta negociación empieza. Ha habido esas condiciones que no eran susceptibles de modificación. Han existido, ustedes las conocen, y se han aceptado, y se han firmado, y se ha puesto una fecha para la investidura. Y, por lo tanto, ante esta disposición lo que queremos es hablar y pactar. También les digo que se tiene que hacer en muy poco tiempo. Una semana no es mucho tiempo, pero es tiempo suficiente. Nos habría gustado disponer de más tiempo, pero nos hemos plantado donde nos hemos plantado y ahora, si queremos empezar a cumplir, para empezar, con las fechas de presupuestos que se espera de nosotros en Bruselas, pues tenemos que darnos prisa, ¿eh? Y nuestra disposición, por lo tanto, no tiene nada que ver con las líneas rojas. Sí tiene que ver con conseguir un documento donde, oye, compartamos, pues, en fin, un número suficiente de reformas, de medidas, de iniciativas, de puesta en marcha de ciertas cosas, de corrección de otras, que merezcan la pena o que hagan que la investidura merezca la pena, ¿eh? Por lo tanto, no haríamos un buen servicio al país si habláramos ahora de líneas rojas. Andrea. Solo por confirmar, entonces, confirman que hay medidas que puedan hacer que Ciudadanos se mantenga en la abstención, digamos, que si no las acepta el PP se van a mantener en su posición. Y, en segundo lugar, ustedes han dicho que estarían dispuestos a echar una mano al PP, digamos, en el diálogo con el PSOE. ¿Van a tomar alguna medida para que este pacto por la corrupción, para que estas medidas que se van a tomar ahora no vayan a quedar en nada al final? Gracias. Bueno, vamos a ver. Voy a empezar por el final. Lógicamente, quien tiene que tomar la iniciativa para conseguir el grado de apoyo suficiente para su investidura es quien pretende ser investido. Por lo tanto, ese papel le corresponde a don Mariano Rajoy. Es evidente. Ahora, también sería absurdo decir que nosotros, que estamos hablando y que estamos insistiendo tanto y subrayando la necesidad del desbloqueo, que no dijéramos nada al respecto. Pero yo quiero decir una cosa que es sencillísima y que no es ninguna interferencia en la vida de ningún partido ni nada por el estilo. Yo quiero recordar que muchas de las cosas que vamos a llevar a esta negociación y que tienen el aspecto, vamos a esperar, pero que tienen el aspecto de ir a ser compartidas, están en el acuerdo de gobierno fallido que firmamos con el Partido Socialista. Por lo tanto, oiga, si hablamos de contenidos, si hablamos de acuerdos respecto a ámbitos concretos de actuación política, legislativa, de gestión, yo le aseguro que ahí va a haber un montón de coincidencias. Mire, en el propio documento que hoy he firmado, esta mañana he firmado, en el propio documento encontramos en las 6 medidas, si ustedes buscan en aquel pacto de gobierno fallido, encontrarán la presencia tanto del final de los aforamientos como de la limitación de los mandatos, como de la reforma de la ley electoral basada en la mayor proporcionalidad. Es decir, las coincidencias de fondo existen porque, pese a lo que, en fin, pese a esa inercia y a esa tendencia a querer ver bloques irreconciliables, la verdad es que si hay un bloque es el bloque constitucionalista. Y ese bloque constitucionalista es el de aquellos que compartimos los valores y las reglas de juego democráticos en base a la Constitución del 78, queriendo reformar los aspectos que fuere, pero desde la propia Constitución, y que no ponemos en duda eso.
Y ahí dentro hay matices, por los matices que tienen los conservadores, los que tienen los socialdemócratas y los que tenemos los liberaldemócratas. Bueno, pues, pero, por lo tanto, si hubiera problemas, no vendrían de los contenidos. Y respecto a la primera parte de su pregunta, ya me he olvidado. Sí. No, aquí vamos a ver. Y yo le respondo con la metodología. O sea, la metodología es importante. Lo que se abre ahora es la posibilidad de negociar. Y como se abre, ¿por qué? Porque se ha firmado aquel documento que era previo. Una vez firmado, nosotros nos sentamos a negociar con la voluntad de llegar a muchos acuerdos en muy pocos días. Aunque sea una semana, le aseguro que vamos a poner todo el tesón, la dedicación, y que además los equipos, el equipo que ya les he detallado por nuestra parte y el que les explicará el señor Hernando, van a contar, lógicamente, con asesores y técnicos detrás. Es decir, esos equipos, pues somos los equipos que nos vamos a ir viendo las caras y que nos vamos a ir haciendo propuestas, pero hay un trabajo de fondo especializado y técnico donde nos estarán apoyando muchas otras personas. Entonces, el espíritu es ese, el espíritu es constructivo, el espíritu es de desbloqueo y el espíritu, oiga, es lo justo, es que en la cultura en la que ya nos hemos instalado algunos del pacto y de la transacción, lo normal y lo lógico va a ser esto. Nadie va a tener que ver esto como una anomalía, porque creo que a partir de ahora en la historia de España lo anómalo van a ser las mayorías absolutas. Sí. Hola. Buenos días, muchas gracias. Estamos en directo para Espejo Público. Quería preguntarle dos cosas. En primer lugar, si hay tantos puntos en común con el acuerdo de gobierno que firmaron con los socialistas y simplemente ustedes se van a comenzar a negociar, a sentarse en la misma mesa, ¿por qué cierran la puerta a que esto pueda terminar en un acuerdo de gobierno y sea solo un acuerdo de investidura? En segundo lugar, tal y como están las cosas, parece que el día 2 de septiembre Mariano Rajoy ahora mismo no será presidente. ¿Qué creen ustedes que debe hacer Mariano Rajoy el día después? Muchas gracias. Mire, vamos a ver, nosotros nunca hemos planteado la eventual negociación, que al final es cierta y que empieza hoy, como algo que conduzca a nada distinto a un apoyo de investidura. Es decir, eso es así y no es ninguna novedad. Por lo tanto, a lo que puede conducir esto, y espero que conduzca, es a un acuerdo en contenidos lo bastante satisfactorio como para darle el sí al candidato. Es un do ut des, ¿no? Por lo tanto, nunca se ha propuesto ser más que eso, ¿no? Yo no creo que nos corresponda a nosotros indicarle a Mariano Rajoy lo que tiene que hacer en el caso de que fracasara, porque eso también sería una forma de intromisión. Nosotros con nuestros diputados, con nuestro grupo, aportamos lo que aportamos y a mí me parece que, en fin, reconózcanme que para ser el cuarto partido o el cuarto grupo de la Cámara estamos demostrando una cierta iniciativa y un cierto espíritu constructivo y de desbloqueo. Entonces, creo que eso, y sin querer dar lecciones a nadie, porque nosotros solo hacemos lo que creemos que va en el interés general, invitamos a la reflexión de los demás, invitamos a que otros piensen si España puede aguantar o si España se merece que esto se prolongue más. Porque, mire usted, yo no quiero ni imaginar el escenario de unas terceras elecciones y me parece que eso es compartido por cualquier persona sensata, no ya por cualquier político sensato, por cualquier ciudadano sensato, ¿no? Así que, ¿qué tendría que hacer Mariano Rajoy si el día 2 no fuera investido? Mire, yo se lo planteo de otra manera. Si los contenidos que ponemos sobre la mesa después de la negociación, yo le pongo una hipótesis alternativa, se parecen mucho
a los contenidos que tenía el pacto de gobierno con el Partido Socialista, ¿por qué no iban como mínimo a abstenerse, o al menos un número de diputados suficiente iba a abstenerse, no para favorecer nada en concreto, sino para permitir que alguien gobierne y tú poder hacer oposición? Yo quiero recordar que nuestra opción, Ciudadanos, nuestra opción es hacer oposición, pero para hacer oposición tiene que haber un gobierno. Y para hacer oposición constructiva, que consiga cosas, que levante proyectos, que arrastre gente, tienes que tener unas instituciones en funcionamiento. Es que llevamos como 9 meses sin promulgar una ley. Es que el escenario al que nos abocaría esa actitud nos llevaría a más de un año sin hacer una ley y sin ninguna garantía de que después de ese tiempo fuera a ser la situación más manejable de lo que es ahora. Mire, parecía todo inmanejable, parecía todo bloqueado. Eso lo dije. Nosotros, antes que la rectitud en la observancia de nuestro programa y por encima de todo, tenemos otra cosa, que es el interés de los españoles. Y lo que hemos hecho se puede hacer, que es conciliarlo, conciliar nuestro programa y conciliar nuestra visión política con el interés general. Eso es exactamente lo que ha pasado esta mañana. Ese documento hace que este Gobierno se vea absolutamente compelido a tirar adelante las medidas de su propia regeneración, de la regeneración de un modelo, de la regeneración de una forma de hacer política. Y nos va a obligar a todos. Pues oiga, va a suceder una cosa similar con los contenidos. Ustedes lo verán. Así que no somos nosotros los que estamos construyendo los que tenemos que dar cuenta de lo que otros quieren bloquear. Habrá que mirar a quienes bloqueen, si es que lo hacen, y decirles, bueno, exactamente qué es lo que quieres, ¿no? Le he escuchado, buenos días. Buenos días. He escuchado decir que no iban a poner ustedes líneas rojas en esta negociación, pero quería preguntarle si van a poner sobre la mesa, sea línea roja o no, la nueva regulación laboral que ustedes llevan incluida en su programa electoral. Y luego, respecto a los acuerdos que usted ha explicado, que necesariamente algunos de ellos tendrán que ser amplios, quería que nos explicara exactamente cómo, porque algunos se hacen difíciles de conciliar. Por ejemplo, el de la reforma del sistema electoral que ustedes quieren llevar a esta mesa de negociación y que está en este acuerdo que han rubricado hace unos instantes. Quería preguntarle cómo es posible esa reforma cuando Partido Popular y Ciudadanos están proponiendo cosas completamente antagónicas. Es decir, si el Partido Popular es más favorable de un sistema a la griega, que dé un plus a la lista más votada, y Ciudadanos lo que está pidiendo es que el peso del voto valga igual en cualquier circunscripción. ¿Cómo es conjugable eso y qué tipo de acuerdo puede haber con unos diferentes que son realmente antagónicos? Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. El Partido Popular ha dejado de defender el modelo a la griega desde que el señor Hernando ha firmado esta mañana nuestro documento. Nuestro documento dice claramente, y cuando digo nuestro digo ya del Partido Popular y de Ciudadanos, dice claramente que se va a tramitar una reforma electoral que va dirigida o que tiene como bases y por tanto como sentido, ¿no? Aumentar la proporcionalidad. Eso es lo contrario del sistema griego, aumentar la proporcionalidad, y que tiene como objetivo desbloquear las listas y acabar con el voto rogado. Por lo tanto, respecto a la proporcionalidad, y se lo digo porque a veces, mire, es interesante lo que usted plantea, porque sobre este asunto yo he ido leyendo y oyendo algunas cosas que me han preocupado. Se ha planteado como si hubiera
solo dos posibles modelos y estos modelos fueran antagónicos. Está lleno de grises esto. O sea, el sistema electoral lo podemos... nos podemos inspirar en un montón de países con modelos ya existentes, podemos tomar una parte de ellos, podemos inventar uno nuevo. Está lleno de matices posibles. Cuando nosotros decimos, fíjese, el compromiso es aumentar la proporcionalidad. Yo oigo que dicen, no, estos quieren una circunscripción única y que todos los votos valgan exactamente lo mismo. Oiga, no hemos dicho eso, ni siquiera estaba en nuestro programa electoral eso, había otra cosa. Lo que sí creemos es que le falta proporcionalidad al sistema español y que esta proporcionalidad hay que aumentarla. Y seguramente nos quedaremos a mitad de camino de lo que sería nuestro ideal y de lo que sería el ideal del Partido Popular. Es más, después eso habrá que negociarlo con el Partido Socialista, pero de nuevo le digo que esa reforma laboral en ese mismo sentido estaba recogida en el acuerdo de gobierno fallido. Por lo tanto, el Partido Socialista también quiere eso. Y el Partido Socialista también ha planteado, desde el 2011 lo están planteando, el desbloqueo de las listas. O sea que ni las cosas son antagónicas, ni ninguno de los tres partidos de los que hemos hablado, digamos, nadie en este bloque constitucionalista duda ya de que en España hay que aumentar la proporcionalidad en el sistema electoral. Sobre el contrato, bueno, naturalmente nosotros vamos a plantear, cuando se trate de la cuestión del empleo, pues vamos a tratar de impulsar el que es nuestro modelo laboral, que bueno, nosotros hemos explicado muchas veces ese modelo, que tiene varias patas, que tiene el contrato estable, que tiene la mochila austríaca y que tiene el complemento salarial garantizado y que, en fin, que no les quiero ahora mismo colocar un rollo porque ya saben ustedes muy bien de muchos meses ya que ese es un modelo en el que nosotros creemos y por lo tanto pues vamos a llevarlo pues, por piezas, que es como se pueden aprobar cosas concretas, porque si no sería un trágala. O me compras el modelo entero o no me lo compras. No, a lo mejor hay una serie de cosas relacionadas con una mayor estabilidad en la contratación, en las que estaremos de acuerdo. A lo mejor estaremos de acuerdo en un modelo de ahorro-pensión parecido a la mochila austríaca que nosotros proponemos. A lo mejor la mochila austríaca les parece muy bien. A lo mejor les convencemos para que a la hora, que además es verdad, a la hora de demostrarles que el complemento salarial garantizado es el instrumento más eficaz en la lucha contra la precariedad laboral que se ha conocido y además es algo empírico, ¿no? Vamos a verlo. No, insisto, al no ser un acuerdo de gobierno no hay esa necesidad de diseñar un modelo alternativo entero. No, nosotros les plantearemos el nuestro y habrá una serie de posibilidades de sumarse a unas cosas. Oiga, si me dicen, no, es que no se suman a nada, pues a lo mejor ahí tenemos un problema. Porque es muy raro no sumarse a nada porque el modelo laboral es muy mejorable y es muy complejo. Es decir, que hay un montón de factores implicados. Como luego viene el PP, vamos a hacer las cuatro últimas. Una cada uno, por favor. Juanjo, luego Luz, luego Raúl y luego Luz. Sí, buenos días. Quería que nos confirmara si el Partido Popular ha firmado en su literalidad la condición de que se celebre una comisión sobre el caso Bárcenas sin ningún tipo de adjetivo, haciéndola extensible a otros casos de corrupción, y en ese caso si Ciudadanos va a llamar a declarar a Mariano Rajoy a esa comisión. También, como muchas de las medidas que ustedes van a negociar necesitan de un soporte económico, quería saber si van a empezar a negociar los presupuestos con un gobierno en funciones para que lo que acuerden no quede en papel mojado y tenga una memoria económica detrás. Y finalmente, si creen que existe algún tipo de mecanismo legal que se pueda abrir en los próximos meses para evitar que la repetición electoral, si hubiera, sea el 25 de diciembre. Vamos a ver. Primero, hemos firmado algo más amplio que eso, algo más ambicioso. Hemos firmado la creación de una comisión de investigación sobre la financiación irregular del Partido Popular, que abarca más que eso que usted me dice. Respecto a la fecha del
me ha dicho... si llamaremos a Rajoy. Mire, no me estaría anticipando si le diera una respuesta. Vamos primero a crear la comisión y vamos a ver cómo avanzan los trabajos. Podría ser o podría no ser. Es decir, no está descartado. Respecto al tema de la fecha, es que se habla mucho de esa fecha y ¿sabe qué sucede? Que nosotros no contemplamos la idea de las terceras elecciones. O sea, creemos que además es contraproducente estar pensando en eso. ¿Caerían tal día? Bueno, es que no puede haber terceras elecciones. Nadie serio en la política, ningún responsable político serio, puede estar jugando con la idea de unas terceras elecciones. En un año hemos celebrado ya 2. Dentro del mismo año vamos a celebrar 3. ¿Sabe usted cuánto tardaría si entonces hubiera facilidad para crear gobierno? ¿Cuántos meses habríamos pasado? 14 meses sin legislarse nada y con un deterioro claro y palmario de las instituciones que se notan y que hacen perder credibilidad al propio funcionamiento democrático. Es que no es posible, no lo contemplamos, simplemente. La fecha que se ha señalado para la sesión para el debate y para la primera sesión de investidura está basada en una sola idea. Es lo más pronto posible, dado el momento, dada la fecha en la que nos hemos metido, en que nos han metido. Es decir, tanto se ha tardado en llegar a esto que ahora lo más pronto posible, que es el único criterio que se está persiguiendo, es esta fecha para el debate de investidura. Y no hay más consideración que esa. Fíjese, eso nos obliga a cerrar el acuerdo y a realizar toda la negociación de contenidos en una semana. Pero es que si no, ponemos en peligro el cumplimiento de la presentación del presupuesto antes del 15 de octubre a la Unión Europea, a la Comisión. Por lo tanto, no es una... Ni es una arbitrariedad, ni es una cosa, por lo menos para nosotros, en la que haya ninguna doble intención. O sea, nuestro criterio ha sido, oiga, lo antes posible. Y lo antes posible es el 30, ¿no? Sí, el 30 de agosto el debate, 31 primera votación, 2 segunda votación, 2 de septiembre. Pero el tema de los presupuestos. Sí, claro, nosotros... Bueno, es que los presupuestos son indispensables. A ver, primero, sin presupuestos no se puede funcionar. O sea, una prórroga que nos desviaría completamente de los objetivos, ¿no? Y además implicaría una multa de en torno a 5.000 millones, implicaría no poder acceder a unos 1.100 millones de los fondos estructurales, implicaría no acceder a la liquidez del BEI, del Banco Europeo de Inversiones. Es que no puede ser. Entonces, claro que hay que aprobar los presupuestos y claro que nosotros vamos a poner todo de nuestra parte y que nuestros técnicos, que ya manejan números y que ya están en ello, van a trabajar todo lo que haga falta para que eso esté en fecha. Claro, es importantísimo. Es la ley más importante que se aprueba en el año. Vale, Luz, una pregunta cada uno. Sí, ¿hay algún tipo de riesgo de que esta urgencia en la economía pase por delante del capítulo de la regeneración o van a ser ustedes iguales de exigentes para que les compren, digamos, el paquete completo de medidas? En aislamiento, en indultos, en imputaciones. Sí, no hay ningún peligro. ¿Y sabe por qué no hay ningún peligro? Por la insistencia que nosotros tuvimos a la hora de plantearlo como condiciones indispensables para empezar a negociar. Y su pregunta revela el sentido de esa insistencia, justamente porque si no, lo que se hace es solo lo urgente y lo importante se aplaza, sine die. Es precisamente para impedir eso por lo que nosotros hemos firmado ese documento
en cuyos términos ustedes verán cuando lo tengan esta misma mañana, que no solo se establece la obligación de hacer eso, el compromiso por ambas partes, se establece que se tiene que tramitar en los primeros 3 meses. Por lo tanto, no hay ningún peligro de que las urgencias, que lo son en materia económica, aplacen las decisiones en materia de regeneración. Buenos días. Al hilo de lo que le han preguntado a los 2 últimos compañeros, quería ver si nos podía aclarar. Entonces, ¿la negociación para los presupuestos se va a incluir en esta semana de negociación o va a ser una negociación que se producirá en el momento en el que se produzca la investidura? Esa aclaración. Y luego la pregunta que quería hacerle en concreta era, usted ha dicho que van a exigir más medidas de regeneración al PP en esta semana de negociación. Quería saber qué más le van a exigir, aparte de las 6 condiciones que han firmado. ¿Qué más medidas quieren incluir en ese acuerdo de investidura? Bueno, en cuanto al verbo exigir, ahora es una etapa de negociación, no usemos ese verbo. La exigencia era para sentarnos a negociar. Ya una vez estas exigencias se han cumplido, usemos otros verbos. Nosotros vamos a proponer, pero es que el Partido Popular está por la labor. Yo lo he hablado con el portavoz del Grupo Popular, con Rafa Hernando, y ellos están por la labor de ampliar las medidas de regeneración y contra la corrupción. Por lo tanto, es que no va a haber ningún problema. Medidas de regeneración las hay, oiga, desde las que se podrían incluir eventualmente una reforma constitucional, como la inclusión de nuevos derechos, hasta algo que para mí es inseparable de todo lo que ha sucedido con el deterioro ético en España, que es el problema de un Consejo General del Poder Judicial que al gobernar, al ser el gobierno de los jueces, decidir sobre sus carreras, decidir sobre su régimen de sanciones, decidir sobre su promoción, acaba siendo también decisivo en cuanto a lo que no debería serlo, Y por lo tanto también es regeneración replantearse la forma de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Así que el espíritu regenerador en realidad se extiende a muchísimos capítulos y no vamos a discutir sobre los presupuestos en la mesa de negociación de estos contenidos. Eso va a ser una cuestión paralela y aparte en la que, además, mejor que sea así, solo los expertos van a intervenir. Porque si pusiéramos este equipo, que es un equipo pluridisciplinar pensado para hablar de reforma institucional, de políticas de empleo, para hablar de educación y tal, a discutir sobre materia presupuestaria, no llegaríamos a tiempo. Primero, algunos tendríamos que aprender, ¿no? Y ya la última, Laura Luz. Sí. Señor Girauta, ¿qué tal? Buenos días. Yo quería plantearle el tema del Senado, que puede traer ciertos problemas en esas negociaciones con el Partido Popular. ¿Qué van a proponer ustedes? ¿La supresión total o quizás una reforma? Gracias. Mire, nosotros lo que queremos es que en España haya una Cámara de Representación Territorial que lo sea. Y nuestro modelo, y yo se lo recuerdo, seguramente ustedes lo saben, pero se lo recuerdo, nosotros creemos que el Senado hay que suprimirlo y que hay que crear un consejo formado por representantes de las distintas autonomías, o sea, pura representación territorial para tratar aquellas materias en las que son competentes las comunidades autónomas o comparten competencia con el Estado para prevenir el altísimo grado de conflictividad que se produce en estas materias, ¿no? Las comunidades autónomas recurriendo constantemente al Constitucional y el Estado también con respecto a lo que hacen las comunidades autónomas. Esto no tiene ningún sentido. Después, fíjese usted la de problemas que nos está dando durante años y años y años el sistema de financiación autonómica, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas tendrían un foro donde esto se dirimiría, que sería ese Consejo de Presidentes, le podríamos llamar. Ahora, ese es nuestro modelo. ¿Vamos nosotros ahí a imponer nuestro modelo? No, nosotros decimos, nuestro modelo es este. Entonces, mire usted, el Senado se puede suprimir y podemos crear esto.
Resulta que a lo mejor hay un problema con la palabra Senado, que se tiene que mantener. Bueno, pues que usted que le llamemos Senado, pero va a hacer, no porque lo digamos nosotros, porque lo dice la propia Constitución, ¿va a hacer de una vez su papel de Cámara de Representación Territorial? ¿O va a seguir haciendo, perdónenme ustedes, nada? Más que ustedes, que me perdonen senadores, algunos de los cuales son compañeros míos. Perdónenme, pero es que al final esta Cámara no está cumpliendo el papel que los padres de la Constitución previeron. Entonces aquí falla algo, aquí falla algo. Así que, como en el resto de cuestiones, y al no tratarse de un pacto de gobierno, sino de un acuerdo de investidura, vamos a mirar de optimizar. Y yo estoy convencido de que también el Partido Popular son conscientes de que el Senado no está haciendo el papel para el que se creó y queremos escuchar lo que ellos tienen que proponer. En las negociaciones sucede una cosa, que las negociaciones no son un juego de suma cero, es decir, donde lo que uno saca el otro lo pierde y viceversa. En las negociaciones se crea también y se aprende de la otra parte y se encuentran soluciones mejores a las que previamente llevaba cada una de las partes en la cabeza. Son un proceso también creativo. Confiemos también en eso. Gracias, chicos. Muchas gracias.